parte vamos a enfocarnos en cómo podemos ser maduros en nuestra manera de pensar. Y lo vamos a hacer apoyándonos en 1 Corintios 14:20. Y nos dice así la palabra de Dios: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dejémoslo ahí un momentito. Sabemos que los niños, la misma Biblia lo dice, son un regalo de Dios. Los niños son alegres, son tiernos, son juguetones y son maravillosos, hermosos. Pero con todo y lo que ellos son, ¿confiaríamos a un niño la administración del hogar, la presidencia de una empresa o la dirección de un ministerio? Por supuesto que no. Los niños están para crecer, para aprender, para madurar. Pero ¿qué pasaría si un niño nunca madura y a los 75 años de edad siguiera pensando como un niño de 7 años? ¿Qué pasaría? En el estudio de esta noche aprenderemos cómo Dios espera de sus hijos madurez y crecimiento, experiencia y obediencia a través de una manera de pensar madura en Cristo. Entonces vamos a ver en primer lugar que no debemos ser niños en el modo de pensar. Y lo dice ahí en la lectura que hemos tenido. Y la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios llegó como respuesta a varias preguntas y problemas que como iglesia estaban enfrentando y querían saber cómo resolverlos. Y aunque trata de muchos y variados temas, a lo largo de sus 16 capítulos, se puede notar que uno de los principales problemas que aquejaban a aquella congregación de Corinto era la falta de amor de unos para con otros. Y vemos acá en la carta que después de un característico saludo, Pablo comienza a dar una exhortación para la unidad de la iglesia. Y de allí pasa a hablar de algunos casos de disciplina que los corintios tenían que aplicar en un caso de fornicación, en el caso de los pleitos legales entre sí y en el caso del mal uso que estaban haciendo de su cuerpo. Luego él denuncia los desórdenes que estaban sucediendo entre hermanos y comienza hablando del matrimonio, de la carne ofrecida a los ídolos y del culto público. Y es en esta última parte, contenida en el capítulo 14, que encontramos el tema de nuestro estudio. Uno de los abusos y desórdenes que los corintios estaban cometiendo era el uso del don de lenguas en el culto público. Y Pablo les dio una serie de razones por las que debían colocar ese don en la perspectiva correcta. Les dice que primeramente su énfasis debía de estar colocado en el amor. El apóstol lo consideraba mucho más valioso que las lenguas. Sin embargo, ellos habían cambiado el orden correcto. Y les dijo de manera muy enfática que era mucho mejor ministrar usando palabras que los demás entendieran que hacerlo con sonidos que nadie entiende y que a nadie edifican. Los corintios debían empezar a pensar que la meta de todo lo que hacían en la iglesia era la edificación de la iglesia, de los hermanos. Y por encima de las preferencias o gustos personales, la meta principal de la iglesia al usar los dones es edificar el cuerpo de Cristo. Y eso lo dice Efesios 4:12 también.
algo que el apóstol Pablo ya había mencionado al menos 10 veces en esta epístola. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿alguna vez ha oído mencionar de los dones espectaculares? El don de lenguas es uno que se clasifica dentro de dichos dones. De igual manera, cabe mencionar el don de sanidad y el don de hacer milagros. Estos dones son espectaculares porque hacen que el poseedor del don sea alguien reconocido, alguien visto. Imagínense que sería recibir un don semejante, pasar del anonimato a brillar como una estrella. Entonces viene la exhortación a no ser niños en el modo de pensar. Para Pablo, la afición y fascinación de los corintios por el don de lenguas era una manifestación más de su inmadurez y su manera tan carnal de hacer las cosas. Con todo afecto se dirige a ellos como hermanos. Y aunque eran lo que eran y hacían lo que hacían, estos eran sus hermanos. Y Pablo estaba preocupado por ellos. Quería ayudarles a crecer, a madurar, a dejar de ser niños. Eran sus hermanos pequeños que necesitaban recibir el alimento sólido de la palabra de Dios para cambiar su modo infantil de pensar. Y el apóstol y Dios mismo esperaban ver cambios en cada uno de ellos. Pero este asunto dejaba ver que todavía les hacía falta llegar a la madurez de Cristo. Hermanos, así hay muchos creyentes en nuestras iglesias. En el día de hoy, habiendo recibido al Señor, no han dejado atrás su modo infantil de pensar. Son egoístas y siempre demandan atención para sí mismos, desean ser vistos, que los demás vean lo que hacen, lucirse. Son problemáticos, son los que más hablan y menos hacen en la obra de Dios. Y eso en todas las iglesias. Ahora, ¿conoce usted personas así? Me imagino que sí. ¿Qué piensa que puede hacer para ayudar a un hermano con manera de pensar de niño espiritual? El apóstol Pablo acababa de explicar en el capítulo 13 que hay un tiempo para ser niño, para hablar como niño, para pensar como niño y para juzgar como niño. La experiencia y el conocimiento de un niño son muy limitados. No han vivido lo suficiente, no se han fortalecido lo suficiente para que se espere de ellos demasiado. Su actitud debía cambiar. Debían de dejar de pensar en sí mismos, en querer sobresalir, en hacer un espectáculo de su conducta en la iglesia. El don de lenguas era solamente una de las áreas en las que estos hermanos estaban manifestando su inmadurez. Por esa razón Pablo toma la figura de un niño para ejemplificarles su condición. ¿Recuerda usted, hermana y hermano, cuando sus hijos eran niños? O si lo son ahora, ¿cuántas veces y de qué maneras quieren llamar su atención cuando está ocupada o ocupado, o cuando hay visita, o cuando usted está acompañado o acompañado de otras personas? Los niños son protagonistas por naturaleza. Les gusta el show y aunque les hable o los corrija, siempre de alguna manera tratarán de llamar su atención
porque así son ellos. Esto es lo que Pablo quiere evitar. El protagonismo no es del todo bueno, porque no todos pueden lidiar con el protagonismo. El enemigo de las almas ataca duramente para derribar al protagonista y que su caída sea estruendosa. Si Dios, amado hermano y hermana, le ha dado la oportunidad de servirle como un protagonista, yo le animo a seguir adelante y tomarse duro de su mano. Pero si no, no lo procure. Cumpla su ministerio para la gloria de Dios y no procure llamar la atención. En la vida que el Señor me ha permitido ser su sierva y servir en el ministerio, siempre he tratado de llevar en mi corazón un versículo como un lema: sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Para poder manejar el liderazgo y los ministerios que el Señor en su misericordia me ha permitido desarrollar. En otras epístolas se nos proporcionan consejos para evitar caer en una conducta infantil. El niño no tiene la capacidad de ser reflexivo, atento. De ahí la importancia que Pablo le da a no ser como niños en la forma de pensar. También el día de hoy existen personas que no quieren que se les moleste y no quieren invertir energía para recibir, estudiar y meditar en el alimento de la palabra de Dios. No les gusta comprometerse para un estudio serio y profundo de la palabra. Y muchos prefieren la diversión y entretenimiento en la iglesia. Y el Señor dice: no seáis como niños en el modo de pensar. En segundo lugar, 1 Corintios 12, versículo 3, nos dice que seamos niños en la malicia, pero maduros en el pensar. Y dice en su segunda parte, en el 14:3. Y nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y luego nos dice desde el 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seamos niños en la malicia, pero maduros en el pensar. Ya dijimos que el apóstol Pablo nos convida a ser como niños, no en el modo de pensar, sino en la malicia. Y así introduce el contraste en este versículo, en este capítulo 14, y nos dice, ese contraste nos hace ver de que debemos ser maduros en el modo de pensar. Si son niños para la malicia, eso significa que serán maduros en el modo de pensar y también en la forma de actuar. El diccionario define el término malicia como maldad, inclinación a lo malo, perversidad, malignidad, intención solapada con que se procede ocultando la verdadera intención, sospecha, celo, recelo, propensión a pensar mal. Ahora, ¿cuál de todas estas definiciones tendría en mente el apóstol? Pablo, cuando nos invita a ser como niños en cuanto a la malicia, probablemente en todas ser niños para lo malo, para lo perverso. Si bien es cierto que los niños nacen con ciertas inclinaciones a hacer lo malo y a veces nos pueden parecer malos, no razonan la maldad, no invierten
su capacidad intelectual para crear planes perversos, porque no los han aprendido aún. El niño no se conduce con intenciones solapadas. Actúa sin sospechas, sin recelo, sobre todo cuando se trata de personas conocidas. El niño no es propenso a pensar mal de sus semejantes. Pero, ¿ha conocido usted alguna persona que actúa calculando y ocultando sus verdaderas intenciones? Creo que sí. Y esto es lo que significa tener una mente maliciosa, prejuiciosa, siempre haciendo juicios adelante sin conocer las causas. Vivir de esa manera no es vivir. Es importante que un cristiano aprenda a pensar de las cosas en forma madura. Maduro sin el pensar refleja madurez en el actuar. Si somos maduros en nuestra mente, nuestras acciones darán cuenta de ello. El reto es dejar de ser como niños para actuar como adultos con la capacidad infantil para la malicia. Una práctica maliciosa trae mucho daño a la vida de la propia persona, a la vida de quienes le rodean, a la vida de la iglesia, a la vida de la comunidad y a la vida de su trabajo. Esta clase de consejo que realiza el apóstol Pablo a una comunidad de creyentes no debe extrañarnos. Tristemente en la iglesia se cuenta con gente que actúa con perversidad, sembrando cizaña entre los hermanos, causando problemas con sus comentarios fuera de lugar, que faltan al respeto, que estorban el avance del evangelio. Y de esta manera demuestran su carácter infantil. Ahora yo le pregunto en esta noche, ¿cómo se considera usted? ¿Un hombre, una mujer adulta o una niña o un niño para ciertas cosas? ¿Ha actuado usted alguna vez con malicia en su hogar? ¿Con sus hijos, con su esposo? ¿Ha sido malicioso, maliciosa en su iglesia? ¿En la iglesia? ¿Con sus hermanos? ¿Con sus líderes? ¿Qué resultado ha obtenido? ¿Cómo se ha sentido después de actuar de esa manera? ¿Cree que es realmente beneficiosa la malicia? Para Pablo, como para el Señor mismo, era indispensable contar con gente madura en la manera de pensar. Es muy difícil tratar con gente adulta en su apariencia, pero inmaduros en su manera de pensar, en su mente y en su corazón. Como dijo alguien por ahí, hay que tratarlos con pinzas para no herir su susceptibilidad. Y no se sabe si consentirlos, exhortarlos o corregirlos. Nada, porque todo siempre será mal visto y mal comprendido. Como dijo alguien también, me recuerdo hace unos años, si hago, malo, y si no hago, peor. Ni Pablo ni el Señor desean tratar con personas así. Para ello el estudio de la palabra se vuelve indispensable, la meditación en las Escrituras. La comunicación directa con el Padre nos ayuda a madurar, a crecer, a ser de ayuda en el ministerio antes de ser una carga en el mismo. Procuremos crecer, procuremos pensar, madurar, procuremos ser agradables y útiles al Señor. Dejar de ser niños en la manera de pensar es comenzar a pensar como Dios piensa. Es hacer nuestros pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Dios y no al revés.
es permitirle inundar nuestra mente con su pan y su palabra de verdad. ¿Su manera de pensar es la de un niño o la de un adulto en Cristo Jesús? La manera de evaluar esto es por medio de lo que decimos y de lo que hacemos. ¿Sigue usted con los mismos patrones negativos de conducta de hace un año o de hace muchos años? Le pregunto yo, ¿ha mejorado este mes, esta pandemia, esta cuarentena, su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia, o sigue igual o peor? ¿Qué debe hacer? Bueno, en tercer lugar, la cordura como ejemplo de madurez. Y nos vamos a apoyar en Romanos 12, versículo 3. Y dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los romanos, se encuentra esperando ansiosamente la oportunidad de visitarlos. Sin embargo, la posibilidad de una carta llega primero y por ello se anticipa la carta a su llegada. Varios asuntos son tratados por el apóstol. Sin embargo, la unidad del libro la encontramos en el tema de la misma, el cual es la justificación. En los versículos que anteceden al capítulo 12, trata aspectos como la justicia de Dios revelada a través de la condenación, de la propia justificación revelada en la santificación, revelada en la elección soberana, y puntualmente en el capítulo 12 hablará de la justicia de Dios manifestada en la vida transformada. En la carta a los Corintios, específicamente, en el texto que analizamos en la sección anterior, había un problema de protagonismo y de carácter infantil, a lo cual fuimos desafiados a dejar de lado para actuar de una manera madura. En el caso de los romanos, la situación no era diametralmente opuesta. Es más, el contexto de este pasaje y el tema puntual del versículo 3 es el sobresalir por medio del uso de un don, algo superfluo e intrascendente. Por lo que Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Roma, por supuesto que no todos, estaban pasando por un problema de engreimiento y de autoexaltación. Y la autoestima de estos hermanos estaba muy elevada. Se estaban olvidando que los dones en el cuerpo de Cristo son para servicio, son para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo. Y cada don ha sido dado para funcionar dentro del servicio del cuerpo del Señor. Pero los romanos estaban considerándose una clase superior por sobreestimarse en base a algo que no pueden añadir más valor que el que Cristo ya ha dado. El valor en el cuerpo del Señor no nos lo da el don espiritual que se nos haya entregado. El valor en el cuerpo de Cristo nos lo ha dado Él mismo. Todos somos importantes para Él. Por eso estamos en su cuerpo. Nadie es más y nadie es menos que otra persona, porque todos costamos el mismo precio: la sangre de Cristo Jesús. Por esa razón nadie debe pensar que es superior a otro porque valemos lo mismo. Y este es el verdadero concepto que debemos tener presente.
Una mente madura reflexiona en el hecho de que su valor dentro de la familia de Dios es la que le otorgó la sangre de Cristo. Hermano, usted a la iglesia no entra por sus títulos, ni su apellido, ni su dinero, ni sus capacidades, ni su inteligencia, ni su belleza, ni nada. Usted entra al cuerpo de Cristo y adquiere valor por la sangre de Cristo, por el precio de la sangre. Un don no adhiere ni resta valor al miembro del cuerpo. La contraparte del problema de autoestima es lo que Pablo llama pensar de sí mismo con cordura. El diccionario define cordura como prudencia, buen seso, juicio, hacer reflexión. ¿Cómo ha sido su pensar sobre usted mismo? ¿Cómo se considera usted en el seno de la iglesia? ¿Es indispensable en el funcionamiento del cuerpo del Señor? A veces tendemos a pensar que nada sale bien sin nosotros y no estamos pendientes y presentes. Si nosotros no estamos allí, no funciona ni se desarrolla ninguna actividad. Pero hermanos, hoy somos y mañana no somos, y la obra del Señor continúa. Gloria a Dios. Nadie es indispensable. Dios siempre se asegura de que continuemos como cuerpo de Cristo mientras Él no venga. La sociedad y las corrientes humanistas quieren hacernos ver a los hombres, a las mujeres, como superhombres o supermujeres. Y todo lo que podemos hacer, somos capaces para todo, somos indispensables, somos el motor. En la sociedad nos dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y al hombre le hace ver que él es el tremendo líder de su hogar. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos llama en este momento a considerar que si algún valor tenemos, no es por el simple hecho de ser humanos, sino el precio con el que fuimos comprados. Es lo que nos confiere valor. Hermana amada, usted su valor no se lo da el apellido que le dio su esposo, ni que usted logró un título, ni que tiene un trabajo con plaza y otro tiene trabajo con contrato, ni le da el valor a usted que usted es una mujer atractiva y que todos la adulan. Seamos maduros en el pensar con cordura de quiénes somos, de lo que somos, con prudencia, con juicio, reflexionando bien sobre los pasos que damos, presentes y futuros. No busquemos ocuparnos en los lugares protagónicos de la vida ni de la iglesia. Aprendamos a pensar con humildad de nosotros mismos. Si en la iglesia tenemos dones, recordemos siempre que son para servir al cuerpo, no para servirnos del cuerpo. Cada uno de esos dones debe ser utilizado para el servicio para el que fueron dados. Quiere decir que si su don es servir, entonces hágalo con espontaneidad, con humildad, sin crítica de quien no lo hace, sin sentirse menos por lo que hace, ni más por lo que hace o por lo que da, procurando satisfacer completamente la necesidad que atiende. De la misma manera, con cualquier otro don o dones que pueda tener, administrelo con humildad, con fe, con entrega desinteresada
y cómo en su cuerpo cada miembro sirve al otro sin considerar lo que recibe a cambio o si es denigrante hacer lo que hace. Ser maduro en el pensar trae grandes beneficios, porque le permite relacionarse con Dios de una manera muy especial. Y no solo con Dios, sino con sus hermanos en la fe, con su familia, con su sociedad, sin importar la edad que tenga. Usted también puede ser madura y maduro en su forma de pensar. Es lo que Dios quiere para usted. Y es el camino para encontrar la plena felicidad y paz en su mente y su corazón. ¿Qué decidirá? Le propongo que haga hoy mismo un pacto con el Señor de caminar en pos de Él y guardar su palabra con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. De pensar de usted mismo con madurez, de dejar atrás lo que era de niño y asumir su rol de hombre, de mujer adulta, adulto, maduro, útil para el servicio del Señor en su iglesia y en la sociedad en que se desenvuelve. Aquellos creyentes que son maduros en su forma de pensar son los que han dejado atrás la conducta infantil y pueden asumir sus responsabilidades de liderazgo y enseñanza dentro de la iglesia. Asumen su papel de enseñar a otros acerca del Evangelio y avanzan hacia la madurez en Cristo. Dejemos pues la manera de pensar infantil en la que el yo toma un papel protagónico y comencemos a pensar en la edificación de los demás por medio del ejercicio sano de nuestros dones, de nuestros talentos y de nuestras habilidades para la gloria de Dios.